Amigos, la tía Tatis, tremenda madrina que le pone a Xóchitl Gálvez a 8 días de que empezaron las campañas, ahora sí, de manera formal. ¿Cuál es la situación que durante muchísimo tiempo se estuvo hablando y con evidencia de qué manera los bots de Xochitl la están intentando salvar de ahogarse? Todo quedaba entre dichos, quedaba entre redes sociales, pero la tía Tatis en su espacio La Neta con Tatiana desmenuzaron por completo y mostraron algo fatal para Xochitl. La gente, a esas personas que tú les estás pagando para crear voces, para crear likes, para crear compartidas en redes sociales, esas no te van a ayudar en las votaciones. Y eso es algo que le está amargando a Xochitl el inicio del fin de semana. Amigos, en una semana logró desbaratarla por completo. Y en un ratito, la tía Tatis la hizo amigos. Amigos, bienvenidos a Radar Político. Yo soy Pedro y hoy viernes 8 de marzo. Muy buenas tardes. Espero que tu viernes esté marchando excelente y les agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente contenido. Tremenda madriza que les mete Tatiana Cloutier y con toda justificación y amigos, con evidencias. Hablando. Eso es de lo que estamos hablando. A los Ochibots, en donde tenemos todo esto que ha venido sucediendo a lo largo y a lo ancho del país, pero no solamente en el país, tenemos visitas, ya lo decía Mario Delgado hace unos días cuando presentó una denuncia con respecto a los Ochibots, en donde tenemos 50 países participando, pero ahora Argentina se hace presente con más fuerza. Vamos a platicar y te voy a preguntar, Carlos, ¿qué es lo que has estado observando en este análisis que tú normalmente haces? Y me has compartido algunas gráficas. Cuéntanos y platícanos un poco qué es lo que has estado viendo con estas tendencias de inyección, por yo lo llamo así, para subir tendencias y sobre todo para tener una campaña de agresión, no solamente al presidente de la República, sino también a Claudia. ¿Y por qué decimos, y técnicamente lo dicen, que esto está inflado? Sí, claro. Hay diversas técnicas de análisis, Tatiana. Yo he desarrollado algunas propiamente en mi carrera de investigación de las redes complejas. Entre ellas hay dos aspectos. La sincronía. La sincronía está prohibida incluso por plataformas como XCOM. O sea, a eso se le denomina spam. Está prohibida. Está prohibida, claro que sí. La coordinación para, digamos, inflar tendencias, porque esto finalmente lo que impacta en la sociedad es una manipulación, debido a que especialmente Twitter te marca en su plataforma las tendencias. Si tú te fijas, en Facebook no hay tendencias, o en YouTube a veces sí hay tendencias, pero digamos la plataforma por, digamos, interacción política social es Twitter, ahora XCOM, y continuamente está marcando tendencias. Entonces es muy importante para quien se quiera posicionar estar dentro de esas tendencias. Entonces déjame preguntarte una cosa, porque yo he venido viendo a lo largo de una semana, 10 días, el que están algunas tendencias que ya habían hecho algunos otros analistas especializados en la parte de ciberespacio, por llamarlo así, que muestran cómo han estado infladas algunas tendencias. ¿Eso es de lo que estamos hablando? Eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un grupo de cuentas, cientos o miles de cuentas sincronizadas que están posteando diverso contenido, pero además hay otro grupo de cuentas que las apoya retuiteando. Entonces tenemos estas que vendría siendo el hashtag que se ha venido usando de narcopresidente 1, 2, 3, 4, no sé en cuál vamos, y que han metido ya a Claudia en el mismo espectro, ¿no? Claro, recordemos que esta estrategia la aprobaron hace un año y medio contra el hijo de López Obrador, José Ramón. Okay. Era José Ramón 1, 2, 3. Desde ese entonces yo estuve analizando y monitoreando ese hashtag y comprobé que era sincronizado, es decir, se activaba entre 6 y 7 de la noche todos los días. Igual okay. Este mismo hashtag tiene una sincronización entre 5 y 7 de la tarde. Si la gente quiere o podría ver, ¿por qué no les compartes tú tus redes sociales donde presentas este tipo de análisis, tú como un profesional de esto? Porque creo que vale la pena que la gente pueda entender y esto se vuelve importante. ¿Por qué se vuelve importante? Primero, si quieres, compártenos tu red. Claro, mi cuenta en Twitter o XCOM ahora es @CarlosAugustoJZ. Ahí aquí pueden encontrar. Aquí vamos a poner en pantalla y que puedan ver algunas de las cosas de las que nos está hablando. ¿Por qué es importante todo esto y por qué estamos hablando de ello? Porque es súper importante que tú que nos ves, que tú que nos escuchas, captes cómo hay toda una tarea atrás de un proceso electoral en la cual viene una manipulación. Y me llama muchísimo la atención y ahorita le pediré a Carlos que nos vuelva a profundizar un poco en esto. Esta parte de que la manipulación no se permite, vamos a decir así, porque tiene efectos importantes y la cosa es que tú lo sepas para que no te dejes manipular. Cuéntanos cómo ves esto tú y cómo crees que puede impactar o no en la sociedad informada. No, impacta definitivamente. Mira, como ciudadano yo creo que ya nos damos más cuenta, Tatiana, de esto que comenta Carlos, porque ha sido una tendencia, no solamente en México, sino en muchos lugares, para poder influir en el electorado. Entonces, van estas robots y estas granjas de bots
que son fácilmente detectables cuando te das cuenta que si te metes a quién comentó o quién mandó este mensaje, no tienen seguidores, ¿no? Ya no tienen el huevito de antes porque ya le pone el nombre, que esa es la diferencia, ¿no? Pero ahora los ciudadanos ya estamos más informados de eso. Ya podemos detectar con mayor facilidad que esto proviene de una campaña de estos gurús en comunicación política, que es lo que aconsejan. Y al final del día, pues inclusive los hashtags, ¿no? Tienen una falta de ortografía y todos tienen la misma falta de ortografía, ¿no? Lo que hace que desvirtúe muchísimo las propias campañas, ¿no? Y alegremente yo pienso que hoy los ciudadanos ya nos damos cuenta de que están tratando de manipularnos con ese tipo de estrategias y la reacción pues obviamente es adversa para el que lo hace. Así es. Pero me regreso al miedo. El miedo. ¿Cómo influye el miedo en estas tendencias y qué es lo que estás viendo a partir de la parte técnica que manejas en redes sociales? Ese es un factor principal de la propagación de rumores. Recientemente terminé una investigación doctoral en la detección de fake news con respecto a la pandemia. Okay. Pero los fake news más virales eran el miedo. O sea, el miedo propiamente al COVID como virus, luego el miedo a las vacunas. Y resulta ser que toda esta Pero maquinaria... entonces me estás hablando miedo al virus. Y ahorita tenemos el virus de las fake news enfocado en esto que estás hablando, que se ha venido inflando como tendencias para que la gente se asuste en temas electorales, que sería un poco de lo que nos habla Eduardo. Y no solamente eso, Tatiana, cuentas que alimentaron estas fake news en contra de las vacunas. Recordarás que en primera instancia el gobierno gestionó la llegada de la vacuna CanSino. Bueno, esas mismas cuentas son las propagadoras ahora, ¿sí? De las fake news en contra de la 4T y de la doctora Claudia Sheinbaum. Me gustaría mucho y vamos a ponerles aquí en pantalla alguna de tus gráficas para que la gente pueda ver y entender esto de lo que nos estás hablando, porque creo que cuando lo platicas dirían, pues decirlo es bien fácil, pero lo van a ver en una de estos análisis que tú presentas en tus redes sociales. ¿Tú qué nos dices del miedo? Pues es precisamente lo que algunos, y ahora hace unos días vi a una de las gurús en comunicación política hablar acerca de cómo se llevan a cabo las campañas y acerca de cómo decir verdades a medias y cómo infundir miedo. Y me llamó la atención porque es un paradigma que ya tiene tiempo y que al final del día puede tener un efecto aparentemente positivo, pero a la larga es insostenible en cuanto a la credibilidad de un político, la credibilidad de un partido político. Que yo creo que lo que ha pasado ahora con la oposición en México es que ha perdido total credibilidad. O sea, el sustento de alguien para poder establecer su palabra, que era lo que en antaño siempre el político, lo que más tenía que preciado era su palabra. ¿Qué nos hemos encontrado? Que actualmente pues no hay ni siquiera palabra, no hay identidad. O sea, tienes un frente amplio que pues no saben si van a tener un lema de campaña. Ahora salimos, el PRD tiene un lema de campaña diferente del PAN y diferente del PRI. A ver, yo te pregunto algo porque ahorita hablabas, tú vives en Monterrey, que es una de las ciudades o una de las regiones en donde especialmente el tema a través de los WhatsApps de la difamación y del esparcimiento del miedo ha tenido un efecto importante. Voy a tener un desayuno con un grupo de gente que quiere que les explique qué pasa en México porque están asustados, porque nos dicen que nos van a quitar nuestra casa, porque nos dicen que la Constitución va a cambiar de tal manera en donde ya está propiciándose una serie de cosas, en donde va a desaparecer el INE, cosa que es totalmente ridícula, y donde inclusive nos vuelven a decir esto que decías, nos está yendo muy mal. Y inclusive había una cosa más absurda y ridícula. Había un WhatsApp que dice, cuando le vayas a dar dinero a la gente, a quienes están trabajando en el supermercado y te apoyan para empacar, etcétera, diles que será la última vez que les podrás dar una propina, porque si llega Juan, Pedro, papá, ¿sí? No vamos a poder sostener esto y porque nos vamos a convertir en Venezuela, nos vamos a convertir en Bolivia, nos vamos a convertir en Cuba. Claro. ¿Qué dices de esto? Porque tú te mueves en un círculo de eso. Es un punto central, Tatiana. Yo creo que el auditorio tiene que saber que en la zona norte del país, por lo menos, se cayó durante muchos años en ese discurso, en esa manipulación del miedo. Hay que recordar las últimas elecciones presidenciales, el mensaje era eso. El mensaje era, López Obrador es un peligro para México. Entonces, yo sí creo, te voy a interrumpir, que sí es un peligro para México en términos de lo siguiente. Sí es un peligro para México. ¿Por qué? Porque despertó a la población y el hecho de que haya despertado a la población querría decir entonces que la gente no se deje engañar. Yo te invito a ti, que nos ves y nos escuchas, a que no caigas en el juego de la desinformación, que no caigas en el juego de la manipulación de la que nos habla Carlos y no permitas que jueguen contigo como que fueras una persona con falta de capacidad para tomar decisiones sin el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Claro, ¿qué pasa con el miedo? Que resultó en algún momento ser eficaz, pero a lo largo del tiempo se descubre quién está diciendo la verdad, quién es auténtico y quién no. En ese sentido, yo invito, por ejemplo, al auditorio que se remonte en esas entrevistas. Yo recuerdo una muy particular que tuvo Diego Fernández de Ceballos en contra de Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento... ¿En el 2006 o en el 12? Sí, en el 6, que en ese momento le establecía, por ejemplo, con esto me quedo, el PRI y el PAN es lo mismo
Y tajantemente Diego Fernández Ceballos dijo, este señor está lunático. Es decir, O ¿cómo sea, es posible? y Somos la historia antagonistas. le da la razón. Totalmente, con voz de profeta además. Entonces, esos elementos nos da bastante certeza como para poder analizar qué es lo que está pasando actualmente con esto del miedo, porque ese discurso de nos vamos a convertir Venezuela, dando a entender que esto es un país que tuvo una situación donde una crisis económica, donde un autoritarismo, pues eso no se dio en ese momento. Llevamos Sí, 5 nos años dijeron que donde nos no- iban a quitar la casa, no nos la han quitado. Número 2, nos dijeron que nos iba a ir re mal económicamente hablando como país, Y ha y no sido es lo cierto, los contrario. números ya te lo hablamos, ya lo presentamos, y no mienten. Estamos con Así de intensos, amigos, es la campaña sucia que está haciendo la oposición. Y la doctora Claudia Sheinbaum y Tatiana Cloutier y sus voceros muestran toda la evidencia que está en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. A 8 días de posiciones de campaña, amigos, los números siguen favoreciendo por mucho a la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto es algo que la oposición no tolera, amigos, y no va a estar tolerando. No están soportando, amigos, que el pueblo mexicano, como dice Tatiana Cloutier, despertó. Y el presidente López Obrador fue ahora sí un terror, fue un peligro para aquellas personas que querían seguir quedándose con el dinero, que no querían que México avanzara. Llegó la cuarta transformación y va a seguir, amigos, y es lo que no están soportando. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote, por favor, y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.